Hola, les saludo muy cordialmente, créanme que es un verdadero honor para mí poder estar aquí y aprovecho para enviarles un saludo a los hermanos de la localidad de La Lima. Hoy justamente comenzamos una nueva serie que tiene por título Fe de Hierro y hoy vamos a hablar acerca de la confianza que tenemos que tener en un Dios omnipotente. Pero antes de iniciar de lleno nuestro tema, una nota curiosa. Ustedes quizás notaron en la propaganda que teníamos de esta serie que decía fe y un pequeño número, el número 26 allí. Cuando yo lo vi me pregunté, ¿qué será este número? ¿A qué responderá? Pues vinieron una serie de hipótesis a mi mente y lo primero que hice fue aplicar lo que se conoce como la ley de la conservación de la respuesta. ¿Qué es esto? Se los ilustro de esta manera. Quizás algunos de nosotros en algún examen de matemáticas estiramos el cuello un poco alguna vez por alguna respuesta que no teníamos y notamos que el compañero tenía la respuesta que decía, qué sé yo, 48, pero no sabíamos cómo hacerla llegar ahí. Entonces la ley de la conservación de la respuesta dice, si usted conoce la respuesta, de cualquier manera hágala llegar. Entonces, 26, y entonces comencé a sacar cuentas, la serie termina el domingo 26. Pero no es eso. Entonces recordé que existe algo que se llama la tabla periódica de los elementos y justamente el hierro, cuyo símbolo es Fe, o sea, Fe, es el número atómico 26. Así que hoy no pueden irse de aquí sin decir que no aprendieron algo nuevo. Hoy en día, el mundo entero es abatido por una cantidad de problemas y nosotros, los hijos de Dios, como parte de este mundo, vivimos en este mundo, no estamos exentos a estos acontecimientos. Y algunas áreas en las que normalmente enfrentamos dificultades son, por ejemplo, el área financiera, problemas familiares, también tenemos problemas físicos y tenemos problemas con las fechorías. Notarán que cada una de ellas comienza con la letra F y es a propósito para que podamos recordarlo, que también la fe inicia curiosamente con la letra F. Algunos datos importantes acerca de estos problemas en nuestro país, comenzando con el tema de la pobreza. Si ustedes van a poder ver en las pantallas que tienen allí un mapa de Honduras que representa el nivel de pobreza en el año 2001 de necesidades básicas insatisfechas. Este método dice o se basa en que en los hogares haya por lo menos alguna necesidad básica insatisfecha, como ser agua potable, saneamiento básico, niños de 7 a 12 años que no están asistiendo a la escuela, más de 3 personas por una persona en actividad laboral, más de 3 personas por pieza y el estado de la vivienda. Ustedes podrán notar que en departamentos como Gracias a Dios, la pobreza anda en índices de 77 a 98%. También en departamentos como Lempira, como Intibucá, y solo el departamento de Cortés, que tiene allí el número 05, es uno de los que aparece en colores más claros con índices de 27 a 49%. Y también Francisco Morazán, es decir, lo que más o menos sabemos, que Cortés y Francisco Morazán quizás son los menos golpeados. Otro de los problemas con el que tenemos que batallar día a día es la delincuencia. Y vamos a ver un mapa similar al que vimos anteriormente, nada más que este está relacionado con la delincuencia y la fuente se tomó en el año 2012. Ahora podemos notar curiosamente que aquellos departamentos que tenían menor pobreza son los que tienen mayor delincuencia. Departamentos como Gracias a Dios, prácticamente la delincuencia es inexistente. Y tenemos unos datos abajo muy lamentables, donde se nos dice que cada día mueren aproximadamente de manera violenta 19.6 personas. Cada día 3.4 personas mueren en un accidente de tránsito. Cada día 8.4 personas sufren de algún tipo de abuso sexual. Y cada día 8 mujeres denuncian violencia doméstica. Estos datos son realmente bastante tristes. Y continuamos con el aspecto familiar. Vamos al tema de divorcios. Entre el año 2013 y 2014, el Registro Nacional de las Personas
registró 4.354 divorcios, siendo Tegucigalpa la ciudad que más se divorcia. Ustedes van a notar allí, no hay muy buena resolución de la imagen, pero hay un pequeño pastel que dice que el 17.5% del total de parejas que contraen matrimonio se termina divorciando. Poniéndolo en números más asimilables, por cada 5 parejas que se casan, una pareja se termina divorciando. Y finalmente, en el tema de salud, en Honduras, cada año se detectan 1,000 casos nuevos de cáncer. Y solo para mencionar una enfermedad. Según este reporte de este diario, el 60% de los pacientes llega en etapas bastante avanzadas. ¿No es esto algo bastante desalentador? ¿No es algo esto bastante lamentable? Y se supone que vamos a hablar de la fe en un Dios poderoso. Y sí vamos a hablar de la fe que vamos a tener o que tenemos que tener en un Dios poderoso. Pero estas cosas, estos problemas, estas dificultades, son las que en algún momento hemos lidiado o vamos a lidiar o conocemos a alguien que está pasando por una circunstancia de esas. Pero Dios es todopoderoso y Él usa un título en hebreo en la Biblia que se conoce como El Shaddai. Son 2 palabras compuestas, El, que significa Dios, y Shaddai, que es todopoderoso o suficiente. Entonces, El Shaddai significa un Dios que es todopoderoso. Se presenta por primera vez en el libro del Génesis y se le presenta a Abraham. Génesis 17:1 dice: Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y es precisamente allí donde tenemos una acción manifiesta del poder de Dios. Cuando alguien ya de avanzada edad como Abraham le dice: voy a hacer de ti una nación grande. Y a los 100 años concibe su hijo Isaac. ¿No es eso un milagro? Y no es un milagro de la ciencia médica, es un milagro del Dios Todopoderoso. Entonces el título de El Shaddai lo encontramos 49 veces en todo el Antiguo Testamento y 31 veces se encuentra en el libro de Job. Por tanto, es necesario una visita y una revisión al libro de Job, porque sin duda si habla 31 de 49 veces el título de El Shaddai, del Dios Todopoderoso, del Dios Omnipotente, merece que le prestemos atención. Hablando acerca de Job, Job era un personaje que, de acuerdo a se nos narra en el verso 1, vivía en la tierra de Uz. La tierra de Uz se cree que está en lo que es la actual Palestina, en la parte sur. Y dice el verso 1 que Job, pues era una persona con bastante prosperidad económica, tenía entre sus posesiones 7,000 ovejas, tenía 3,000 camellos, tenía 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Tenía además 7 hijos y 3 hijas. Y se le describe en el verso 1 como un varón recto, perfecto y temeroso de Dios. ¿No quisiéramos nosotros que Dios se expresara así, de esta manera, acerca de cada uno de nosotros? Claro que sí, lo anheláramos. Dice entonces la historia de Job que vinieron ante el Señor, ante Dios, sus hijos, y entre ellos se presentó Satanás, el acusador, y le pregunta al Señor: ¿de dónde vienes? Satanás le responde: vengo de darme una vuelta ahí por la tierra. Ah, sí. ¿Y has considerado a mi siervo Job, varón recto, perfecto y temeroso de Dios? Entonces la serpiente, Satanás, le dice: claro, ¿y cómo no te va a tener temor? ¿Cómo no va a respetarte? ¿Cómo no te va a adorar? Si le has cercado de bienes, todo lo que él hace, lo has prosperado. Pero, momentito, quítale todo lo que tienes y verás que en tu misma presencia comienza a blasfemar. Dios le da luz verde a Satanás, le dice:
toca todo lo que tienes, excepto su cuerpo. Y entonces, en un solo día, Job pierde sus posesiones y sus hijos. Y es aquí que comienza la tragedia de un hombre que se nos acaba de presentar como un varón recto y perfecto delante de Dios. Viene uno de sus criados, le dice que estaban con los camellos, los 3,000 camellos en el desierto, y vinieron 3 hordas de arameos y se los llevaron y los mataron a todos y solo quedó él para poder contarlo. Luego vino otro que estaba con las ovejas y dice que fuego descendió del cielo y las consumió a todas. Luego vino otro y le dice que los sardeos también formaron escuadrones y se llevaron las yuntas de bueyes y las asnas que estaban paciendo cerca. Y finalmente llega uno con quizás la noticia más trágica para Job y le dice que estaban sus hijos festejando, porque acostumbraban festejar día a día, se turnaban sus hermanos para armar una fiesta, y sopló un viento que derribó la casa y los mató a todos. Y apenas él pudo llegar para contarlo. ¿Qué hace Job ante esta circunstancia? Y una pregunta más interesante es, ¿qué hubiéramos hecho nosotros en el lugar de Job? En el verso del capítulo 1, verso 21 dice, Job hablando, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es realmente increíble la firmeza, la fe inquebrantable de Job. Nosotros muchas veces, con menos que esto, comenzamos a preguntar, ¿por qué Dios? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué no le pasa a aquel que anda en cosas malas? Pero Job, alguien temeroso de Dios completamente, dice, estando consciente, el Señor es el que dio, el Señor puede quitar, sea el nombre de Jehová bendito. Y adoró. Y lamentablemente la cosa no termina allí, sino que otra vez Satanás se vuelve a presentar delante de Dios y nuevamente el Señor le pregunta, ¿de dónde vienes? Vengo de dar otra vuelta en la tierra. Y le vuelve a decir el Señor, ¿y has considerado a mi siervo Job, varón perfecto, que no hay otro como él, a pesar de que tú me incitaste a actuar contra él sin causa? Y la serpiente astuta responde, piel por piel. Lo que tenga el hombre por su vida, eso dará. Pero quítale ahora su salud y nuevamente, te aseguro que va a blasfemar en tu presencia. El Señor, Dios, nuevamente le da permiso al diablo y le dice, puedes tocar su cuerpo, solo guarda su vida. La Biblia describe que Job fue afectado por una sarna que iba desde la punta de su cabeza hasta el último dedo de sus pies y se rascaba con un tiesto, algo así como, pónganse ustedes a pensar, un pedazo de vasija. La comezón era tal que las uñas, sus dedos no le bastaban, tenía que rascarse con algo que quizás se le abriese la piel. Y pierde 2 cosas más, pierde el apoyo de su esposa, que de acuerdo al verso 9 del capítulo 2, su mujer le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Verso 10 le contesta Job, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal? En todo esto no pecó Job con sus labios. Ahora, antes de que nos precipitemos a juzgar a la esposa de Job, quiero que pensemos en un momento en esta situación. La Biblia no menciona que Job tuviese más esposas, por lo que podemos suponer que los 10 hijos que fallecieron eran también hijos de su esposa. Esa mujer, claro que estaba dolida, como lo estaba Job. Y algo que tradicionalmente era aceptado
entre los pueblos nómadas y los pueblos de esa época, como la de Job, es que si a alguien le venía una calamidad, era seguro castigo de Dios. Entonces su mujer piensa, este hombre a saber en qué pecado está, y nos ha arropado la desgracia a todos, entonces mejor que se muera de una vez, porque ya no soporto el sufrimiento que me está trayendo. Y esa es la otra cosa que perdió Job, su reputación. Porque anteriormente visto como un ser con muchas riquezas, como un ser benévolo, ahora era visto como alguien que estaba haciendo algo malo ocultamente, y por eso Dios le trajo un castigo. Y en el contexto del libro se presentan 3 amigos ante él. La palabra describe que al verlo a lo lejos no lo pudieron reconocer y lloraron del dolor al ver a su amigo en una condición deplorable, y pasaron 7 días sentados frente a él sin pronunciar una palabra. Por cuestiones de tiempo no podemos entrar en detalle en el libro de Job, pero sí vamos a obtener algunas cosas importantes. Si vamos a pegar un salto al capítulo 12, donde vamos a poder observar lo que es el portento y la soberanía de Dios. Job capítulo 12, verso 13. Con Dios está la sabiduría, este es Job hablando, y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Si él derriba, no hay quien edifique, encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Con él está el poder y la sabiduría, suyo es el que yerra y el que hace errar. Después de recibir las acusaciones de sus amigos que le dicen, Job, arrepentite porque estás en algo malo, él declara su inocencia y repiten, créanme que he sido íntegro delante de Dios. Entonces él les expresa a sus amigos, ¿saben qué? Dios es soberano y Dios es poderoso. ¿Qué quiere decir esto? Si Dios me creó a mí y los creó a ustedes, básicamente Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Pero Él no actúa de manera arbitraria, Él no actúa de manera antojadiza. Todo lo que hace lo hace con un propósito, pero quizás sus amigos no lo entendían. Y por eso Dios le dice, por eso Job le dice, cuando Dios tiene un plan, ¿quién va a poder discutirlo? Cuando Él encierra al hombre, ¿quién es capaz de liberarlo? Y Job es capaz de reconocer que Dios es soberano y poderoso. Pegamos otro salto ahora hacia el capítulo 38 para conocer la suficiencia de Job. Después de varios dimes y diretes entre Job y sus amigos, e inclusive aparece un cuarto amigo, un cuarto personaje llamado Eliú. Y este Eliú hace una insinuación quizás un poco más difícil de creer que la de los 3 amigos anteriores. Eliú dice que probablemente Dios está castigando a Job de manera preventiva. Es decir, antes de que se equivoque, mejor lo castigo. Como quien dice, le estoy dando crédito. Algo bastante absurdo de parte de Eliú. Y entonces, en el capítulo 38, interviene Dios. Interviene el mero mero y responde de esta manera. Jehová le dice a Job, verso 1 del capítulo 38, desde un torbellino, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y hazme saber tú, ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Quién le puso peso al viento, la cabra montés? ¿Sabes cuándo son sus épocas de preñez? La nieve, cómo cae, la lluvia, cómo se forma. Dios le empieza a dar un reverendo sermón a Job, diciéndole, yo soy suficiente, yo no te he necesitado ni necesito a nadie, porque yo soy el Dios suficiente. Y nuestro Dios, Él no ocupa nuestra ayuda cuando estamos en problemas y dificultades, que vamos a hablar un poco más adelante. Muchas veces tenemos la idea equivocada
que nosotros le podemos dar una manita a Dios. Pero Dios le dice a Job y nos dice a nosotros: yo soy el Dios suficiente, yo me basto para hacer cualquier cosa. Y finalmente, en el capítulo 42, que es el último capítulo, vemos la misericordia de Dios. Verso 12 del capítulo 42: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, tenía 7,000 al inicio, 6,000 camellos de 3,000 iniciales, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, tenía 500 al inicio. Tuvo 7 hijos y 3 hijas, la misma cantidad, y llamó el nombre de la primera Gemima, el nombre de la segunda Cesia, y el nombre de la tercera Keren-Apuk. Y no se hallaron mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Ahora, esto acerca de las hijas de Job, no estoy tan seguro si fue una bendición o más bien fue una tarea, porque imagínense tener a la Miss Mundo, primera princesa y segunda princesa de hijas, y estar espantando los buitres que hay alrededor, una tarea difícil, pero Dios fue misericordioso con Job. Muchas veces podemos percibir a Job como un personaje que sí está en la Biblia, y la Biblia nos menciona que era alguien recto, pero yo no soy como Job, podría pensar alguien. Dios difícilmente podría decir de mí que soy perfecto. Y lo cierto es que no hay nadie perfecto. Tanto ustedes como yo estamos expuestos a luchas, a dificultades, y por eso vamos a presentar un video de hermanos que están entre nosotros, en los cuales han sufrido dificultades, han librado batallas, pero en ese proceso su fe se ha fortalecido y su confianza en Dios se ha solidificado más que nunca. Veamos estos testimonios. Hola, mi nombre es Ramón González. Hola, mi nombre es Giovanni Enamorado. Mi nombre es María Rodríguez. Este año fui diagnosticado con una enfermedad llamada esclerosis múltiple. Estuve casi 2 años sin trabajar. Yo soy sobreviviente del cáncer. Es una enfermedad que más que todo se basa en efectos degenerativos en el sistema nervioso. Es una enfermedad pues un poco complicada, pues dependo de medicamentos extremadamente caros, y es una enfermedad del cual científicamente no tiene cura. Durante ese periodo vinieron pensamientos negativos a mi mente, pensamientos que me empujaban a querer tomar malas decisiones. Pero quiero comentarles que en mi corazón, la fe que tengo en el Señor me fortaleció y me ayudó a no cometer ese tipo de errores. Al principio, cuando me dieron el diagnóstico, pues fue duro para mí, ¿verdad? Pensé en renegar contra Dios, pero en el momento pues yo le pedí perdón, porque gracias a Dios lo conozco, y mi fe, pues yo puse toda mi fe en Él. Yo le dije: Señor, no sé de qué es esta enfermedad, pero yo tengo fe en ti, que tú me vas a ayudar. Tengo la plena certeza de que Él me va a sanar, así como lo hizo la primera vez en el momento en el cual yo nací. Yo nací con una enfermedad llamada ictericia, el cual la única solución era hacerme una transfusión de sangre, pero al final no lo ocupé. La verdad que Dios ha trabajado en una forma muy especial en mi vida, y yo tengo la confianza y seguridad de que Él va a seguir trabajando en él. Esperé siempre en su palabra, estuve sirviéndole siempre con más ahínco, con más amor, y Él me mostró que en la dificultad servirle es cuando más me enamoré de Él. Que hoy por hoy tengo un trabajo, gracias al Señor, y quiero compartirles esto para animarlos a que siempre estén poniendo y cimentando su fe en el Señor, porque Él nunca nos dejará de su mano. Después, pues gracias a Dios, así fue. Me sané del cáncer de mama, pero tenía que llevar a los 6 meses una tomografía, y
Y pues en la tomografía, desgraciadamente, pues ahí salió que tenía el cáncer, se me había corrido para el pulmón derecho. Suficiente, pues había que mandarme a hacer en la tomografía. Me la mandaron a hacer, se la llevó él al doctor y el doctor le dijo que él no miraba cáncer ahí, que el cáncer se me había desaparecido porque en 6 meses los tumores crecen y a mí se me habían desaparecido. Y entonces yo los animo, hermanos, a que siempre tengamos esa fe en Dios, que Él nos va a ayudar. En Job 5:18 dice, Él es quien hace la herida, pero Él es el que la venda. Él golpea, pero con sus manos cura. Entonces siempre tengamos fe y que Dios siempre nos va a ayudar. ¿No es animante eso? Esto es tan solo una pequeña muestra del poder de Dios. Estoy seguro que entre nosotros hay más manifestaciones del poder de Dios y cómo la fe se ha establecido y se ha amalgamado en la vida de esas personas que han confiado en Dios como su único sustento. Personalmente creo que tengo algo que aportarles. Yo atravesé por una situación difícil, algo inesperado completamente en el año 2002. La única hermana que tenía era la que seguía después de mí. Falleció de manera violenta, fue asesinada. Por supuesto, fue un golpe bastante duro para nosotros como familia. Y los primeros pensamientos que vinieron a mi mente fue, ¿por qué Dios permitió esto? Porque acababa de suceder que mi hermana me había dicho, porque me habían notificado que me iban a trasladar de grupo de crecimiento hacia otro grupo, y me dijo, a donde vos te envíen, yo voy a ir. Por muchos años mi hermana y yo no tuvimos la mejor relación, y finalmente nos estábamos llevando como muy buenos hermanos. Y cuando estábamos en la cúspide de nuestra relación, ella muere. Eso fue un jueves 11 de enero, 17 de enero. El siguiente jueves 24 de enero, me roban mi vehículo. Estando frente a mi casa, lo estaciono y voy a prepararme porque voy a una reunión de la iglesia. Y solo escuché el motor que arrancó y se fue. Y le pregunto a Dios de nuevo, ¿por qué permitiste eso? Porque, como les comuniqué anteriormente, me iban a trasladar de zona y el vehículo se iba a volver importante. Pero entonces pensé, ¿y quién soy yo para preguntarle a Dios por qué hace algo? Y comencé a darle gracias. Que me enseñara con el tiempo qué es lo que Él quería que aprendiéramos a través de estas circunstancias. Y Dios fue bueno. Mi hermana para ese entonces tenía un novio, tenía una relación con una persona que hoy es un líder en nuestra iglesia. Hoy está aquí y Dios se glorifica en la vida de esa persona. Pocos días después, a este servidor lo reconocieron como diácono. Y a finales de ese mismo año, Dios me regaló a mi ayuda idónea, mi esposa. Y entonces pude ver hacia atrás y comprender que las cosas que a veces nosotros le cuestionamos a Dios, en realidad tienen un propósito más allá de lo que nosotros vemos. Porque en las circunstancias difíciles, cuando nuestra fe solo ve hacia arriba, es cuando dependemos de Él. Y Dios, Jesucristo, no es ajeno a nuestro sufrimiento. En Isaías 53, versículos 5 y 6, dice la palabra de Dios, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesucristo, Él tomó la forma más humillante, siendo Dios, se hizo hombre
y padeció la muerte más vergonzosa, una muerte de cruz, clavado entre dos criminales y él mismo tratado como un criminal. Entonces Dios comprende nuestro sufrimiento, Dios comprende nuestras luchas, Dios en carne propia a través de Jesucristo ha vivido nuestras dificultades y sin embargo Él nos da vida eterna a través de ese sacrificio. Y yo quiero preguntarle a usted que está sentado aquí y que aún no ha reconocido a Jesucristo como su Salvador, ¿está dispuesto a entregarle sus problemas al Señor? Y su principal problema es ¿dónde va a pasar la eternidad el día en que usted muera? Jesucristo ya pagó el precio que usted y yo debíamos pagar. Lo único que tiene que hacer es creer. Es lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Jesucristo es el puente entre el hombre y Dios. Juan 6:47, Jesucristo hablando, le dijo a sus discípulos: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Si usted deposita su confianza en el Señor, puede estar seguro que tendrá vida eterna. Quisiera tomar unos instantes para que podamos hacer una oración. Si hay alguien allí, hay alguien que no le ha entregado su confianza al Señor, no le ha dado su vida, lo podamos hacer. ¿Me acompaña? Puede repetir algo como esto: Señor, reconozco que soy un pecador. Reconozco que no puedo salvarme por mi esfuerzo. Reconozco que Jesucristo ya pagó el precio. Y por eso hoy lo acepto como mi único y suficiente Salvador. A partir de este momento me convierto en hijo de Dios. Ayúdame para lo que viene de aquí en adelante. Las dificultades no van a desaparecer, pero tú libras las batallas por mí. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué es una fe de hierro? Una fe de hierro en el Dios omnipotente es una completa confianza de su cuidado. Quiere decir que nosotros no vamos a depender de lo que otros puedan hacer por mí, no voy a depender de lo que yo pueda hacer por mí mismo, sino que así como un bebé descansa en los brazos de su madre, nosotros dependemos plenamente en el Señor y podemos depender en nuestra salud. Segunda de Crónicas 16:12, versos de los que hemos estado llevando a cabo en nuestro estudio devocional, que hemos estado masticando. Dice: en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Un momento. ¿Esto quiere decir que yo no tengo que ir donde los médicos? No, no quiere decir eso. Lo que está ilustrando la palabra de Dios aquí es que Asa, él puso su confianza en los médicos y sacó a Dios de la ecuación. Él en ningún momento dijo: bueno, dependo de Dios, voy a visitar a este médico, pero dependo de Dios, sino que quizás tráigame los mejores médicos para que me sanen. Muchas veces pasa así. Llevamos a nuestros hijos y andamos indagando con el mejor pediatra. Y nos olvidamos que es Dios quien cuida nuestra salud. Y claro que es normal que nosotros padezcamos problemas de salud. A medida que van pasando los años, los que están jóvenes quizás ahorita no entienden. Me pasaba a mí hace unos 10 años atrás, yo escuchaba a los otros hablar de achaques por aquí, achaques por allá, y la conversación no era conmigo. Ahora yo soy de los que más aporta en las pláticas. Ya mi esposa sabe que para el próximo cumpleaños los apartados no van a ser en Carrión, sino en Kielsa, Farmacias del Ahorro, etc. También dependencia de nuestro sustento. Una porción de la palabra bastante conocida.
Mateo 6, 31 al 33. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. Dios sabe que tenemos necesidad, así como el hermano Giovanni enamorado que estuvo tanto tiempo sin trabajar, y cuando nosotros desprendemos nuestra confianza de Dios, entonces, como él mencionó, podemos tender a tomar decisiones equivocadas y pensamos, bueno, me voy mojado para los estados y allá trabajo 6 meses y mando unos dólares, y 6 meses se convierten en 5 años, 10 años, y se destruye un hogar. Porque nuestra confianza no está plenamente depositada en Dios, sino que también nosotros tenemos que darle una ayuda. Pero Dios es suficiente, y Él dice que si le buscamos a Él, todo lo demás, toda nuestra necesidad material, todo nuestro sustento, Él lo va a suplir. Y finalmente, dependencia de nuestra seguridad. Otro de los pasajes que acabamos de leer recientemente en nuestro devocional, Segunda de Crónicas 20:12. Les voy a dar un poco de contexto por si alguien no está familiarizado. El rey Josafat, y si por favor me pueden poner un mapa que está allí, el mapa de la tierra de Palestina, un mapa que nos va a ayudarnos a formar la idea de quiénes eran los reinos que iban a atacar a Israel. Se juntaron los reinos de Moab y Amón y los del monte de Seir contra Israel, contra Judá, el reino de Judá, el reino del sur, y era una multitud inmensa. Y el rey Josafat les dice a sus siervos, a sus súbditos, hagamos un día de ayuno y oremos al Señor. Y la declaración que hace el rey Josafat en el verso 12 es: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? ¿Por qué dice no los juzgarás? Porque anteriormente se explica que el pueblo de Israel, cuando acababa de rodear el desierto, Dios les dijo que no pasaran por la tierra de Moab y de Amón, sino que los rodearan para que no los destruyeran. Y entonces Josafat dice, y este es el agradecimiento que nos dan estos pueblos ahora. No los vas a juzgar tú, Dios, porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros. Y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Y yo creo que la actitud del rey Josafat debe ser esa. No como medida de desesperación, no como que Dios es nuestro último recurso, no es como que Dios es nuestro plan B, sino que yo sé que no hay nada que pueda hacer. Josafat ni siquiera intentó nada. Él estaba convencido que no hubiera nada en sus fuerzas que pudiera hacer. Y por eso le dice a Dios, no hay nada que podamos hacer. Y por eso volvemos los ojos hacia ti. Así como lo cantamos en el Salmo 121, que vamos a alzar los ojos a los montes. ¿De dónde va a venir nuestro socorro, nuestro auxilio? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo el cielo, que hizo la tierra y que lo hizo a usted, y que es poderoso y que es suficiente. Quisiera pedir y quiero hacer énfasis en esto. Si alguno de ustedes está pasando por una prueba, su fe está siendo puesta a prueba a través de alguna dificultad, alguna enfermedad, algún problema económico, algún problema familiar, algún problema de inseguridad, me gustaría pedirle que se ponga de pie. No es para todos que se pongan de pie, sino aquellos que quieran que oremos por ustedes. Si usted está pasando alguna dificultad, póngase de pie
queremos orar por ustedes y queremos confirmarles que el Dios omnipotente, el Shaddai, así como actuó en los tiempos ancestrales, sigue actuando hoy de manera milagrosa. El Dios que abrió el Mar Rojo, que abrió el río Jordán, que produjo peces y panes hasta que sobraran cestas, que hizo a los ciegos ver, a los cojos saltar, ese mismo Dios obra hoy. Y los que estamos sentados, vamos a orar por estos hermanos. ¿Me acompañan? Dios, en realidad venimos a ti, y así como la oración de Josafat, sabemos que nada podemos hacer en nuestras fuerzas, pero en nuestra confianza la depositamos en ti. Tenemos fe en un Dios poderoso, en el Dios omnipotente. Gracias, porque sabemos que tú trabajas en nuestras vidas. Y gracias porque esas manifestaciones de poder son testimonio para otros de que tú eres real. Ahora quiero pedirte por estos hermanos que se pusieron de pie, para que tú, Señor, en sus dificultades los sostengas con la diestra de tu justicia y les muestres que no están solos. Señor, y por personas como el querido hermano Haroldo Paz, Delmi Meléndez y tantas otras personas que están pasando dificultades también, ayúdalo, Señor, y que esa confianza en ti sea inquebrantable, que no claudique nunca. Y como decía Job, aunque él me matare, yo mantendré mi integridad, y que cada uno de nosotros podamos decir: Señor, aún confío en ti, aún creo en ti, y lo haré hasta el último aliento de mi vida. Encomendamos a estos hermanos en tus manos, en tu cuidado, en el nombre de Jesús. Amén.